Amados hermanos, feliz día del Señor. Vamos hoy a tener nuestra meditación en un par de textos que a continuación os leeré. Uno se encuentra al final del libro del Evangelio de Lucas y el otro al inicio del libro de los Hechos, que es el segundo libro de Lucas. Y dice así Lucas 24, versículos del 50 al 53, nos dice: y lo sacó fuera hasta Betanía, hablando de los discípulos, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hasta aquí el Evangelio de Lucas. Y luego Lucas, en un pasaje paralelo en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice aquí: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya en nuestro estudio del Evangelio de Lucas hemos llegado al final del Evangelio. Estos últimos 4 versículos de la primera parte de los escritos de Lucas, del médico amado, autor también del libro conocido como los Hechos de los Apóstoles, donde allí nos habla de la formación de la Iglesia. El Evangelio nos habla de la vida de Jesucristo y los Hechos de la formación de la Iglesia. Y al principio parece que estos escritos formaban parte de un solo libro, pero que finalmente se puso en 2 volúmenes, en 2 partes, que es como finalmente nos ha llegado a nosotros. Por una parte tenemos el Evangelio, como hemos dicho, que nos habla de la historia, de la vida y la obra de nuestro Señor Jesús, desde su nacimiento hasta el día que fue recibido arriba en gloria. Y por otra parte tenemos el libro de los Hechos, que empieza precisamente con la ascensión del Señor al cielo y nos lleva a través de la historia de la Iglesia hasta que Pablo se encuentra en Roma. Y es por esto que podemos decir que de parte de Lucas tenemos 2 libros históricos de vital importancia para nosotros, unos libros que también son completamente imprescindibles. Y no son solamente históricos, porque el Espíritu Santo también nos ha transmitido a través de ellos enseñanzas necesarias para conocer mejor la voluntad de Dios y así que el Señor pueda hacer su obra en nosotros, al igual que lo ha hecho con todos los demás autores bíblicos. Historia, tenemos aquí historia más doctrina. Y cuando llegamos finalmente al final del Evangelio de Lucas, vemos cómo Lucas ha cumplido con lo que anunció en los primeros 4 versículos de su Evangelio, cuando se refirió a Teófilo y le dijo que su deseo era que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido, y que Lucas se propuso poner en orden, después de investigarlas muy diligentemente y oírlas de los que las vieron desde el principio, de los que vieron desde el principio con sus propios ojos lo que hizo Jesús.
Todo lo que escribió Lucas lo escuchó de primera mano, de parte de los que lo vivieron. Hermanos, esta es la verdad que nos hace falta saber. Y conocer esta verdad es conocer a Jesús. Como siempre hemos dicho, nosotros no tenemos la verdad como una cosa filosófica o una cosa de pensamiento, sino que sabemos que la verdad tiene una persona, es personal. La verdad es Jesucristo. Él mismo dijo de sí: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Y la verdad de su vida está escrita en la Biblia. Hermanos, para los discípulos, creer en Jesús resucitado ya no fue más un acto de fe. Fue una muy clara evidencia de su resurrección. Y las Escrituras así nos lo enseñan. Por lo tanto, también nosotros que tenemos las Escrituras, tenemos su testimonio, la resurrección del Señor es evidente para nosotros. Como receptores del Evangelio tenemos la evidencia de la resurrección del Señor. Él lo predijo también y se lo recordó a sus discípulos, que debía de ser muerto y resucitar al tercer día. Después de lo cual, después de su resurrección, el Señor apareció numerosas veces a sus discípulos, incluso en una ocasión a más de 500 a la vez, y durante 40 días. Y se apareció a ellos con ese cuerpo resucitado, y con el mismo cuerpo resucitado que ascendió al cielo. Tenemos, pues, hermanos, en estos relatos históricos la revelación de Dios al hombre, y Dios se da a conocer y actúa para tener una relación con nosotros. Pero para tener esa relación con nosotros, Él nos transforma, perdonando nuestros pecados, dándonos una nueva vida. Es Él quien actúa en nosotros para tener esta relación. Por lo tanto, hermanos, tenemos historia y doctrina en los escritos de Lucas. Vamos a nuestro texto de hoy y en nuestro primer punto vemos que dice que y bendiciéndoles se separó de ellos. Vamos a leer en Lucas 24, versículos 50 y 51. Y dice: y los sacó fuera hasta Betanía, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Luego, en Hechos capítulo 1, versículo 9, nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, nos dicen estos versículos que Jesús se separó de ellos en el mismo acto de bendición, con las manos alzadas. Ese fue un momento realmente bonito, algo que muchos pintores han plasmado en sus obras, el Señor ascendiendo con las manos alzadas. Y seguro que esa imagen quedó grabada para siempre en el recuerdo de sus discípulos. Hermanos, Jesús vino para ser una bendición para nosotros y se fue bendiciendo. No vino con ira, Él vino con amor y con misericordia y se fue con bendición y con esperanza. Por lo tanto, hermanos, en ninguno otro podemos encontrar el gran amor y misericordia que hay en Jesús, quien hasta el último momento de su vida en esta tierra cuidó de los suyos. Cuidó de los suyos y además proveyó también para nosotros, porque con su bendición también estaba pensando en los que habíamos de creer después de ellos por su testimonio. Hermanos, la bendición del Señor es un regalo. El perdón de pecados que nos da es un regalo. Su vida y su obra es el mayor bien para toda la humanidad. Jesús sabía que debía dejarlos y los dejó bendiciéndoles, pero debía dejarlos para que recibieran también la bendición del Espíritu Santo que vendría sobre sus discípulos.
Jesús, habiendo cumplido con su obra de buscar y salvar lo que se había perdido, y para ello luego dejó esta tierra para subir al cielo, y se humilló. Él bajó a esta tierra para humillándose. Estando en el cielo primeramente, bajó humillado, como nos dice Filipenses 2, 5, 11, y terminó su obra de redención. Cuando hubo terminado su obra de redención, también pasó 40 días más con sus discípulos. Lo vemos en en Hechos 1, versículos 2 y 3, nos dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor siguió apareciéndose durante 40 días después, confirmando lo que ya les había dicho antes. Y durante estos 40 días, Él se fue apareciendo a sus discípulos, confirmando la realidad de su resurrección, con un cuerpo glorificado, ese mismo cuerpo con el cual ascendió al cielo, bendiciéndoles. Y aún desde el cielo el Señor sigue bendiciéndonos cuando intercede por nosotros. ¿Y no es eso también una bendición? Que Él esté sentado a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote. Esta es la bendición del Señor. Pasamos a nuestro segundo punto para hoy. Y dice que fue llevado al cielo. El versículo 51 nos dice: y aconteció que, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Luego también en Hechos, capítulo 1, versículos 9 y 10 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba. Hermanos, cuando hablamos del cielo, pensamos que debe ser un lugar. Y en verdad, el cielo es un lugar, aunque en una forma de existencia diferente, superior, muy lejos de lo que nosotros concebimos como la realidad terrenal del cielo. Y precisamente en el Nuevo Testamento, en unos pasajes cercanos históricamente en el tiempo, encontramos la historia de dos personajes que vieron el cielo. Y en primer lugar tenemos a Esteban, quien vio los cielos abiertos cuando le apedreaban. Hechos 7, vamos a leer unos versículos en Hechos 7. Hechos 7, versículos 55 y 56. Nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este es el testimonio que vio Esteban. Y luego también tenemos otro testimonio que lo encontramos en 2 de Corintios. 2 de Corintios, vamos a buscarlo. 2 de Corintios, capítulo 12, y los versículos del 2 al 7. Vamos a leer el testimonio de Pablo. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo
en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más que de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo nos habla del tercer cielo, pero como de algo tan sublime que él no se atreve ni siquiera a mencionarlo. Y nos habla del tercer cielo haciendo también una diferencia con otros dos cielos. A saber, estos dos cielos son el cielo que encontramos en la vida terrestre, donde hay nubes y aves que vuelan, como nos lo dice Génesis 1:20, el cielo con sus nubes y con sus aves. Y luego tenemos el firmamento, el cielo del firmamento donde señorean el sol, la luna y las estrellas. Lo vemos en Génesis 1:14. Dos lugares físicos que podemos identificar solo con verlos. Pero el otro cielo del que nos habla Pablo, el tercer cielo, es la morada de Dios. Es un lugar santo, un lugar que no podemos ver físicamente, un lugar que se debe discernir espiritualmente, el lugar santo donde no hay ni pecado ni dolor. Allí habita la plenitud de la deidad y allí habrá una multitud gozosa, alegre, redimida, que adora sin cesar a Dios. Y allí ascendió Jesús resucitado, en ese cielo, con un cuerpo glorificado. Y está allí como cabeza de la Iglesia, como el único y gran sumo sacerdote, y también como nuestro abogado. Estos son los oficios del Señor, pero es que debemos recordar que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Allí, en el cielo es donde nos está esperando y ha preparado un lugar para nosotros, un lugar espiritual, del cual solo discernimos espiritualmente y podemos quizás encontrar algunas imágenes poéticas como las encontramos en Apocalipsis, pero son solo imágenes poéticas que nos describen algo que nosotros no podemos describir ni ver físicamente. Nuestro tercer punto nos habla de alabando y bendiciendo a Dios. Los versículos 52 y 53 dicen, ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Nos dice Lucas que adoraron al Señor y que volvieron a Jerusalén con gran gozo, con mucha alegría. Pero hermanos, ¿cómo podemos explicar ese gran gozo cuando el Señor partió definitivamente al cielo y les dejó a solos? Y la respuesta es sencilla y clara, porque ahora ellos ya veían todo con más claridad. Todas las cosas que antes les habían estado veladas, por fin las veían con más claridad. Eran plenamente comprendidas. Todas las cosas veladas fueron de luz a más luz y por fin entendieron lo que fue el humillamiento de Jesús, el sufrimiento de la pasión, el sufrimiento de la muerte del Señor, el significado de que el Mesías debía de sufrir, debía de ser crucificado, muerto y sepultado por los pecados de todos nosotros y confirmar esa muerte, esa redención, confirmarla, su obra redentora, resucitando victorioso y venciendo la muerte.
Todo lo que les había sido revelado antes ahora estaba claro. Comprendieron el pleno significado de las profecías acerca del Mesías, acerca del Hijo de Dios encarnado. Y todo esto, hermanos, les llenó de un gozo aún mayor, de una alegría mayor. Y también tenían la certeza de que lo volverían a ver. Vemos, hermanos, al final del Evangelio, cuál fue el resultado. Que al final ellos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Esto era lo principal en sus vidas, alabar y bendecir a Dios. Pero, hermanos, seamos conscientes que para alabar y bendecir a Dios no basta solo con estar de acuerdo con Él de forma intelectual. La verdadera adoración sucede cuando Dios nos transforma de tal manera, que no solo creemos en Él de forma intelectual y razonada, además deseamos vivir de acuerdo a eso. Deseamos vivir de acuerdo a lo que Él nos da, a como Él vivió, con amor y misericordia. Deseamos vivir con amor y misericordia, pero también con rectitud y justicia, tal como lo vemos en las Sagradas Escrituras. Nos dice el texto que alababan y bendecían a Dios. Y aunque nos suena extraño como suena el bendecir a Dios, porque nosotros no podemos bendecir al que es bendito. Esto es más bien una forma de expresar gratitud al Señor en alabanza, porque realmente quien es bendito es Dios, y Él es la fuente de toda bendición. Él es nuestro bendito Dios, fuente de bendición y dador de vida eterna. Hermanos, bendecir a Dios es sinónimo de anunciar con gozo, con alegría, todas las cosas buenas acerca de Él, con acción de gracias. Es reconocer con gratitud al dador de bendición. Ese era el sentimiento, el ánimo, el gozo y la alegría que expresaban los discípulos en el templo cada día, todos unánimes, reunidos. Y así debe ser también en nosotros. Expresar gratitud con alegría al Señor, dador de toda bendición. Este es el ánimo y el sentimiento de la Iglesia del Señor. Concluimos, hermanos, que vemos que el Evangelio de Lucas termina con la ascensión del Señor. Y asimismo es como empieza luego el libro de los Hechos, la segunda parte de los escritos de Lucas, con la ascensión de Jesús. Después que Jesús ha cumplido su obra en la tierra, es recibido arriba en la gloria. Lucas, en su Evangelio, nos describe con gran detalle la vida de Jesús, una vida santa y conforme al plan de Dios. Jesús, en su niñez, estuvo sujeto a la obediencia de sus padres terrenales. Vimos también que asombró a los líderes religiosos en el templo. Y más tarde, como adulto, se sujetó al plan de Dios y sirvió a otros con la predicación, las buenas nuevas y también con sanidad. Lo sanó tanto física como espiritualmente. Y todo esto lo hizo voluntariamente hasta el día que se ofreció Él a sí mismo como el único sacrificio suficiente y verdadero por nuestros pecados, para después resucitar y ser recibido en la gloria, donde está sentado a la diestra del Padre, donde intercede por todos nosotros como el único y gran sumo sacerdote y como nuestro abogado. Jesús, hermanos, es el misterio revelado del plan de Dios. Pablo se lo explicó así a Timoteo, en 1 Timoteo 3:16. Le dijo: indiscutiblemente grande es
el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y después de estar el Señor recibido arriba en gloria, hermanos, estamos entre la primera y la segunda venida del Señor. Hechos 1:11 nos dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estamos entre la primera y la segunda venida del Señor, en el tiempo de la Iglesia, a la cual, con la ayuda del Espíritu Santo, le ha sido confinada la predicación, le ha sido encomendada la predicación de las buenas nuevas, del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y hermanos, eso es lo que debemos proclamar. Esa es la verdad que debemos proclamar y debemos defender, como también le refirió Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, un versículo antes del que habíamos leído antes del 3:16. Le dice a Timoteo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y así es como estamos nosotros ahora, entre la primera y la segunda venida del Señor. El Señor ascendió. Él provee para nosotros desde su sitio. El Espíritu Santo nos ilumina, pero nosotros también, al ser transformados, buscamos ser adoradores del Señor, siervos fieles. Y para eso debemos ser columna y baluarte de la verdad. Y más cuando vemos que la verdad es atacada. Debemos mantenernos firmes en la Iglesia, defendiendo la verdad del Señor, porque somos columna y baluarte de la verdad. Y cuando la verdad es atacada, debemos de levantar nuestra mano y decir: esto es contrario a la ley de Dios, contrario a la voluntad del Señor. Tengámoslo en cuenta. Oremos al Señor.